Hago esta intervención a título personal. Varios cuestionamientos, magistrado. Algunos de posturas importantes que debemos de conocer de quien aspira a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mi juicio, y otras que tienen que ver con trayectoria personal en lo particular. Una primera pregunta sería conocer su opinión con respecto a la posibilidad de que exista una separación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se establezca en este país un tribunal constitucional. Quisiera conocer su opinión al respecto, si considera que eso es positivo y debiera avanzarse en ese camino o no. Una segunda pregunta es su opinión respecto al método de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si tiene alguna opinión con respecto a algún mecanismo distinto, ya sea la elección directa por el voto de la ciudadanía o bien la elección por parte del Senado sin intervención del Poder Ejecutivo vía convocatoria pública. Un tercer tema, ya escuché su opinión respecto a la prisión preventiva oficiosa, me da gusto escuchar la opinión respecto a que es violatoria de derechos humanos, pero quisiera hacer el siguiente razonamiento. ¿Cree usted que en el marco del artículo primero constitucional que establece como uno de los principios de derechos humanos la progresividad pudiera establecerse una acción de inconstitucionalidad a una reforma para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa? Esto es, el criterio de progresividad establece que no se puede hacer una reforma para dar marcha atrás en términos de derechos humanos, y si al día de hoy ya se tenía pues un límite a este catálogo, el ampliar dicho catálogo restringe derechos humanos y por lo tanto violenta el principio de progresividad. Quisiera conocer su opinión, si comparte este razonamiento que está haciendo un servidor. Quisiera preguntarle también, magistrado, su opinión respecto a la vida del ser humano en relación con el aborto. Quisiera preguntarle también, señor magistrado, su opinión respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública en el marco constitucional actual. Quisiera preguntarle también, señor magistrado, su opinión respecto a si es procedente o no la suspensión de una ley fruto de una acción de inconstitucionalidad, evidentemente refiriéndome a la suspensión que se acaba de otorgar a la ley de remuneraciones en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por diversos partidos políticos representados en este Senado. Quisiera preguntarle también, y disculpe el número de preguntas, pero me parece de lo más relevante esta oportunidad que tenemos y son preguntas muy concretas que estoy tratando de conocer, digamos, la postura de un posible futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su opinión respecto a la independencia que debe de tener el Poder Judicial y si ésta se ve viciada con el perfil de militancia partidista que pueda tener un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quisiera preguntarle también si cree usted en la equidad de género y las acciones afirmativas que impulsan hacia una integración paritaria de los órganos distintos del Estado mexicano y en este caso su opinión respecto a la integración actual del Poder Judicial que tenía hasta antes de la salida del ministro Cosío 9 integrantes hombres y 2 integrantes mujeres, y si cree usted entonces que este nuevo nombramiento debe de corresponder a una mujer para ir avanzando en términos de paridad de género. 2 preguntas más, perdón la abundancia, pues son respuestas de sí, no, muy puntuales, ¿no? Les pido una disculpa, pero a eso venimos, ¿verdad? Claro. Quisiera preguntarle su opinión respecto a las autoridades políticas intermedias. La Constitución de manera expresa regula que no puede haber autoridad política intermedia entre los municipios y los estados, no así respecto de los estados y la federación. Sin embargo, se entiende, o muchos creemos,
que se sobreentiende que están constitucionalmente prohibidas las autoridades políticas intermedias. Quisiera conocer su opinión, lo pregunto expresamente ante la polémica que ha generado las reformas de la ley orgánica en materia de los superdelegados. Y por último, señor magistrado, con respeto le pregunto lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una selección de quiénes son las personas que deben de ocupar los cargos, me parece de lo más relevante el hablar abiertamente sobre los distintos temas que han tenido que ver con su trayectoria profesional. Quiero preguntarle su opinión respecto de los señalamientos que le han hecho a su persona con un supuesto tráfico de influencia en el cual usted ha sido señalado que cayó en el caso Góngora Pimentel con respecto a la pensión alimentaria que se estableció y que se redujo en una sentencia que usted dictó para el caso de los hijos del señor exministro Góngora Pimentel, en donde la señora madre ha acusado a usted y a otros integrantes de distintos poderes de tráfico de influencia. Por sus respuestas, muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Magistrado.